Conversaciones filosóficas por WIS Stereo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañarán la profesora Natalia Mendoza, Magíster Filosofía WIS, con quien ya hemos tenido la oportunidad de grabar anteriores programas. Profesora Natalia, bienvenida. Muy buenos días para todos y también muchísimas gracias a la Escuela de Filosofía por la invitación. Hoy nos acompaña también en este ejercicio de conversación que hemos denominado Ciclo de Debates Filosóficos sobre Disidencias, Género y Diversidad, el estudiante Diego Suárez, quien también se está formando en el programa de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y es un entusiasta y muy comprometido investigador y, estudioso de los problemas de género. Justamente iba para allá y además también contamos, como su merced menciona, con la especial participación de Diego Suárez, estudiante de Filosofía WIS, al ser esta su primera vez aquí en nuestro espacio institucional. Bienvenido, Diego. Hola, pues para mí es un honor estar acá, que la profesora Natalia me haya extendido la invitación para hablar en torno a las cuestiones del género y pues problematizar estas realidades sociales que nos están aconteciendo. Para abrir la conversación se compartirá un fragmento de Deshacer el género de la filósofa norteamericana Judith Butler. Adelante. Dale, bueno, este fragmento, como ya lo mencionó, es de Deshacer el género, un libro de Judith, y dice así: en algunas ocasiones, una concepción normativa del género puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida llevadera. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Esta frase, en principio, nos lleva, o más que una frase, es una cita, es un fragmento de los ensayos que Judith Butler dedica a sus reflexiones en torno al género y desde una dimensión política. Básicamente nos lleva a plantearnos en este caso cuestiones propias del debate sobre género en el plano político, como ya lo mencionaba, también de tipo ético y existencial que abre la posibilidad de ampliar discusiones y elementos filosóficos que dan sustento precisamente a la teoría queer, al tiempo que nos facilita herramientas para enfocar de otras maneras cuestiones sobre el reconocimiento, la vulnerabilidad, las condiciones de una vida digna, entre otras. Asimismo, quiero también, y me parece pertinente, que en torno a esta primera cita y en torno a estos primeros elementos que la filósofa norteamericana nos plantea, comencemos a interrogarnos, a indagar por algunos elementos. Y me gustaría proponer en principio una pregunta que quizás es elemental y es, como fundamental para poder abordar cuestiones de género. Y es precisamente qué podemos entender por género. Profesora Natalia, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes, daremos una breve pausa y así pueda reflexionar esta pregunta tan crucial y que le pediría el favor que volviera a repetir. Precisamente la pregunta es ¿qué podemos entender por género? Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Continuamos en este ciclo de debates filosóficos sobre disidencias, género y diversidad, particularmente Butler y el género performativo. ¿Qué podemos decir de la pregunta anteriormente planteada, profesora Natalia? En principio, vale la pena pensar un poco que el término género refiere a un concepto, ¿sí? Digamos, dentro del discurso y las cuestiones pues, en las cuales nos encontramos enmarcados, y ese concepto también luego se utiliza como categoría analítica para poder evidenciar distintas situaciones en términos pues, del activismo, en términos del reconocimiento como sujetos, como ciudadanos, como académicos y demás. Pero valdría la pena pensar que de una manera como para tratar de definir, para tratar de esclarecer, el género obedece a ciertos elementos socioculturales, ¿cierto? A través de los cuales nos asumimos frente al mundo, ¿cierto? Entonces, todos venimos al mundo en una serie de coordenadas, ¿cierto? A partir de las cuales construimos lo que entendemos por nosotros mismos, nuestros proyectos vitales, etc. Y una de esas, digamos como líneas y esas coordenadas es el género. Y hay un componente fuertemente cultural desde la perspectiva de la teoría queer, que es la que estamos aquí convocados a conversar. Y en ese orden de ideas, entonces el género podría referir precisamente a esas condiciones culturales a través de las cuales podemos denominarnos o mostrarnos como masculino, femenino, pero de otras muchísimas maneras como Judith Butler y los teóricos y las teóricas sobre teoría queer nos muestran. No sé, Dieguito, ¿tú qué quisieras compartirnos sobre tu percepción sobre lo que es el género? Sí, justamente el género entra en esa contradicción porque nos enfrentamos a la tradición cultural de percibir el género como algo natural y dado. Entonces las teorías queer y las teorías de género quieren justamente desmitificar que el género no es algo dado a los cuerpos, sino es una construcción pues sociocultural que el cuerpo encarna socialmente, ¿sí? Es como esa posibilidad o esa bandera que el cuerpo tiene para hacerse visible pues en la esfera pública, ¿no? Entonces pues obviamente las teorías queer y las teorías de género estamos en ese proceso de que la sociedad entienda que son postulados que se van construyendo a través del tiempo, son actos performativos justamente que el cuerpo va encarnando y no es una verdad natural del cuerpo, ¿sí? No nacemos siendo un género, sino que justamente pues nos lo imponen a veces, ¿no? Y también en ese proceso, cuando ya se hace consciente la persona o cada uno de nosotros también como colectivos y tomamos paulatinamente conciencia de que precisamente el género es esa construcción, ¿cierto? Pues podemos también negociar con mejores recursos precisamente ese proceso de configurar cómo nos ubicamos respecto al género, ¿sí? Entonces no hay una identidad fija, de hecho puede cambiar a través del tiempo y a través de las experiencias y vivencias que son significativas para cada uno, cada una, dentro de su contexto. Entonces, en efecto, apostarle a la visión del género en su faceta mucho más sociocultural y construida da paso a una serie de replanteamientos respecto a lo que consideramos como sujeto, como valorable para efectos pues, de una vida digna, que es la cuestión que también aquí nos interpela, y desde ese punto de vista pues empezar a sacar a la luz formas de vida que son discriminadas, que son violentadas, que quedan por fuera de cualquier ejercicio social de reconocimiento y de valía. Entonces eso pues en términos prácticos es muy importante porque nos permitiría incluir de manera mucho más situada y mucho más, con un valor mucho más agregado, formas de vida como personas en condición de discapacidad o con capacidades diversas, que es como un poco más apropiado. También personas sexo-género disidentes, mujeres en todo su amplio espectro, ¿sí? Y digamos ese tipo de poblaciones o de colectivos que han sido, digamos, históricamente o socialmente, digámoslo así, discriminados y hechos a un lado, pues por la sociedad. No sé, Dieguito, si quieras compartirnos también un breve fragmento que tú querías compartirnos sobre precisamente el género y la relación entre Butler y Simone de Beauvoir, que es una feminista también muy importante para esta discusión. Sí, justamente en el diálogo de la construcción o de percibir al género como un constructo social, hay una cita de un ensayo de Judith Butler que se llama Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista, el cual pues nos declara que la mujer no nace sino que se hace
Esta es una cita de Simone de Beauvoir, donde se apropia de esta doctrina, la de los aptos constitutivos, inscrita en la tradición fenomenológica, y la reinterpreta Judith Butler. Pues en ese sentido, el género no es de ninguna manera una identidad estable, como ya se mencionó, tampoco es el locus operativo de donde procederían los diferentes aptos, más bien es una identidad débilmente constituida en el tiempo, una identidad instituida por una repetición estilizada de aptos. Exactamente, y eso nos ayuda a ir integrando una clarificación que es bien importante, y es que con la teoría queer y con las reflexiones de Butler específicamente, uno comienza a entender que la identidad, el yo, ¿cierto?, no es completamente esencial, ¿no?, y única para todos y para todas en cualquier momento de la historia, y tampoco es una precondición precisamente en el tiempo para poder ser quienes somos. Entonces digamos que el problema de la identidad y del yo da un giro muy interesante, porque de hecho nos permite fluir a través de las experiencias y a través de procesos de percepción y apercepción fenomenológica que, digamos, suceden con unas temporalidades y con una serie de recursos mucho más amplia, interconectada por facetas, con niveles, y eso pues de alguna u otra forma incluye la narrativa particular de cada uno, ¿sí? No es como que todos tenemos que ser lo que mi familia dice o la escuela dice, sino que cada uno puede tomar su propia posición dentro de esas posibilidades de narrativa o de darles sentido pues a la propia existencia. Entonces eso es fundamental también, porque nos permite tener un proceso activo en lo que llamamos la configuración de la identidad a partir de muchas facetas, como ya lo he mencionado, pero en el caso del género, digamos, como que de manera mucho más relevante, ¿sí? No sé, Dieguito, tú qué quieras compartir sobre. Sí, justamente cuando se aborda la construcción del género, Judith Butler nos expone que cada sujeto o cada persona tiene una lectura de estas normas sociales, entonces es interpretada el género en cada cuerpo de forma diferencial. A pesar de que en nuestras familias, en nuestras culturas, se tiene una concepción muy restrictiva del género, la persona lo interpreta y lo hace visible de formas diferenciales. Ahí es donde justamente entra como estos aptos performativos, ¿no? Cómo el género puede ser concebido como un apto, ¿no? Entonces acá es apto en tanto que pues estas repeticiones van constituyendo pues a un género, ¿no? Y que justamente el género no se construye en soledad, sino que justamente se construye en esa relación con nuestro entorno, ¿no? Entonces vamos tomando lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero también las imposiciones culturales y normativas tienen un fuerte impacto en el cuerpo que está tratando de visibilizarse socialmente, ¿no? Y ese cuerpo es no solamente entendido de una forma muy material, es decir, cómo nos vestimos, cómo actuamos, si tenemos ademanes, el tono de la voz, etcétera, sino también un componente simbólico de ese cuerpo que tiene que ver con el discurso, con el lenguaje, con los sentidos, con las concepciones y los imaginarios que también pasan por ese cuerpo, ¿no? Que es el que está representando, en este caso, su género, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De ahí que Butler diga precisamente que hay una repetición estilizada de actos, es decir, tiene un componente también teatral, un componente también lúdico, un componente estético muy importante, que digamos es un aspecto que no se nos ocurre pensar cuando hablamos de género, ¿no? Que el género también pueda ser estético, por ejemplo, o artístico. Sí, entonces pues justamente como que esa actuación siempre está enmarcada en un plano cultural, ¿no? Donde diferentes géneros que no son aceptados por ese marco normativo quieren la apertura de ese marco, ¿no? Para poder recibir pues los beneficios que es estar dentro del marco, y es ese sostén y esa protección social, porque ¿qué puede hacer un cuerpo en las fronteras sin el apoyo de otras personas, ¿no? Entonces ahí es donde la teoría queer convoca a las personas que se salen de ese marco normativo, justamente como la profesora lo mencionaba, personas con géneros disidentes, mujeres que han sido históricamente pues subyugadas o oprimidas por este estado heterocentrado y se reivindican socialmente, se posicionan socialmente, entonces se apropian como de todas esas construcciones o a veces esos comentarios que son tan lascivos para el cuerpo y los empiezan a reivindicar, ¿no? Precisamente, sí. Y en ese orden de ideas pues valdría la pena pensar que el género precisamente, digamos como que permite que haya la coexistencia, ¿cierto? De algunos elementos de gestos corporales, movimientos,
y normas que de alguna otra forma en algún momento nos pueden dar la ilusión de que hay como una visión del yo y de la identidad más o menos formada, ¿cierto? Pero esta visión solamente lo que ayuda es a establecer ciertos elementos de referencia para poder leer al otro. Y así al leer al otro empezar a construir, ¿cierto? A interactuar y a construir un marco significativo para todos. En este caso, ese marco tiene que ver con cómo podemos reconocer y valorar una vida dentro de la sociedad. Entonces eso hace que fácilmente no vaya y atente o agreda al otro, o lo excluya, o lo menoscabe, o lo utilice. Por ejemplo, este tipo de discusiones son sumamente importantes para efectos de temas tan debatibles y polémicos como el tema de la trata de personas, ¿sí? La explotación a todo nivel, económica y sexual, también en el hecho de poder visibilizar el agenciamiento de mujeres y disidencias en espacios, digamos, como de colectivos de reconocimiento ante la ley, ¿sí? Entonces, claramente una cuestión tan teórica y tan compleja de discernir, digamos, directamente en el plano, pues, filosófico, tiene luego una serie de, digamos, de relevancias en el campo, pues, de la política pública, de cómo nos podemos asociar y agenciar para conseguir ser reconocidos por la ley, que nuestros derechos humanos también sean reconocidos ampliamente y exista una preocupación porque se mejoren las condiciones de vida para todos y para todas y para todes, incluyendo también el medio ambiente, ¿sí? Entonces no es solamente una cuestión puramente humana, heterocentrada, sino es una cuestión que busca transitar y incorporar tantas formas de vida como sea posible, y eso es, digamos, un elemento bien importante para pensar en la sociedad en la cual nos encontramos. No sé, Hernando, si tú tengas alguna cuestión que quieras preguntarnos o que quieras apuntar sobre esto que estamos comentando. En este hilo de ideas quedaría, bueno, digamos, una primera pregunta que podría surgir. ¿El género es determinado? Bueno, justamente como ya lo habíamos mencionado, en una primera instancia sí. ¿Por qué? Porque todas las personas cuando nacemos nos introducen al binarismo de género, ¿no? Entonces está la pauta que marca la diferencia sexual, donde aquellos cuerpos que responden a los marcadores de pene o testosterona son denominados bajo el género de hombre o masculino, ¿no? Y aquellos cuerpos que tienen vagina y estrógenos, pues tiene la demarcación femenina y de mujer, ¿no? Entonces desde antes que un cuerpo nace ya se introduce a este sistema sexogénero, ¿no? Pero como ya lo habíamos mencionado y la profesora, es a través de la lectura que tiene de la sociedad que el cuerpo se puede posicionar en contra de ese primer género dado, ¿no? Porque ese es como el primer castigo que hay hacia un cuerpo, y también lo puede socavar, como en la cita que leímos al principio, de tener una narrativa propia. Entonces, como el género en primera instancia sí puede ser impuesto, y lo es porque todos los cuerpos cuando nacemos nos imponen un género, pero cómo también lo podemos transformar. Exacto, ya sea para no solamente para esas disidencias tan marcadas como por ejemplo las formas de vida trans, sino también incluso para pensar nuevas formas de ser hombres, nuevas formas de ser mujeres, ¿sí? Y digamos que eso es muy importante porque entonces lo que nos plantea la teoría queer es una especie de negociación entre lo que está como marco referencial, y digamos que Butler tiene para esto un elemento bien interesante, y es cuando dice, cuando nace o cuando viene una nueva vida al mundo se dice es niño, es niña, ¿cierto? Entonces ese acto lingüístico en principio de alguna otra forma inserta esa forma de vida y ese cuerpo en una narrativa que luego esa persona a través de sus experiencias vitales pues va resignificando, ¿sí? Y en ese proceso de resignificación lo que hace es establecer entonces cómo negocia, cómo dialoga con esos primeros elementos que están ahí y le sirven de referencia, y luego también qué hace con eso, ¿no? Entonces en este punto el género sí de alguna forma tiene ciertas determinaciones, pero pensaría yo que es más bien de carácter referencial para muchas formas de vida disidentes o diversas, y por otro lado también nos permite, a partir de la idea de que puede ser construido socialmente y que puede cambiar a través del tiempo, nos da la pauta pues para poderlo negociar, ¿no? Entonces, como hombres, como mujeres, independiente también de nuestra orientación sexoafectiva y otros elementos que pasan de esa configuración de nuestra identidad, cómo nos posicionamos respecto al mundo y cómo queremos ser leídos en sociedad por los distintos vínculos que establecemos en el mundo con otros seres humanos y con la naturaleza, etc. ¿Sí? Entonces digamos que es en ese sentido que valdría la pena pensar el género con ciertas determinaciones,
pero también con la posibilidad de fluctuar y de negociarse. Bien, Hernán, ¿tenías alguna otra pregunta? No sé qué otra cosa se te ocurre. Pues, digamos, en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención esta discusión, aunque aprovecho, digamos, también esta ocasión para también preguntar ¿hasta qué punto podría resignificarse y construirse la identidad de género? Pues la identidad de género se puede resignificar y construir hasta donde la persona lo quiera hacer, ¿no? Porque justamente en esa posibilidad que tiene el género de dislocarse, cada persona puede interpretar este género de forma diferencial y posicionarse frente a las construcciones sociales, dejando claro que Judith Butler dice que las personas no pueden salir como totalmente de este marco, ¿no? Sino que siempre deben estar citando la norma para que de alguna u otra forma su cuerpo se haga visible, ¿no? Porque ¿qué pasa si un cuerpo se queda totalmente en la ininteligibilidad social? Nadie va a captar ese cuerpo. Este cuerpo tiene que tener una serie de actos performativos que citen de alguna u otra forma algún constructo social que responda a la binariedad para que se pueda posicionar, pero dejando en claro que este cuerpo no puede citar la norma de una forma tradicional, sino que puede tener actos subversivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cuerpo masculino que lleve una falda ya está citando la norma femenina, pero está alterando la concepción que se tiene del género, ¿no? Y justamente de la indumentaria que representa a cada género. Entonces ya está de alguna otra forma teniendo una alteración en las construcciones sociales y en la mentalidad de las personas, porque cuando nos enfrentamos a un cuerpo que socialmente responde a la masculinidad con indumentaria femenina, nos preguntamos, ¿este cuerpo qué es, no? Entonces viene la primera pregunta y una de las primeras violencias hacia el cuerpo, y es cuestionar su identidad, ¿no? ¿Hasta dónde una identidad se puede sostener como verdadera? Y fija, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, comenzar a pensar precisamente que no salimos del todo del marco referencial, como les mencionaba hace un rato, pero sí es posible que ese marco referencial sea citado, pero de formas, digamos, muy amplias, ¿no? Con metáforas, con obliteraciones, con reiteraciones, ¿cierto? O con dislocaciones o contorsiones, digámoslo así, de lo que podemos entender como un marcador femenino de llevar, yo que sé, aretes, por ejemplo, o el cabello largo, ¿sí? Que son como elementos que uno claramente ubica en lo femenino en otros tipos de cuerpos. O que una mujer use pantalones y cierto tipo de pantalones, ¿cierto? ¿Qué implicaciones hay? Y si ustedes se dan cuenta, estos elementos que acabo de mencionar pueden cambiar con los usos y las costumbres. En ese mismo orden también se puede alterar lo que está de base, en este caso lo que entendemos por asociaciones con lo femenino y lo masculino. Estos son solamente ejemplos muy, muy básicos y quizás que uno puede captar en su cotidianidad, pero también puede darse unas esferas mucho más profundas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de determinada manera, llamarse de determinada manera, actuar en las relaciones interpersonales con determinadas claves, características, pues claramente pues transforma y hace una transgresión bien fuerte a lo que comúnmente o tradicionalmente conocemos como masculino y femenino y los roles que se le imponen a estos dos géneros de manera pues digamos socialmente aceptable, ¿sí? Entonces de alguna otra forma se puede citar, pero se cita no de cualquier manera, ¿no? Además porque no es 100% posible que cumplamos a cabalidad la norma al absolutamente pie de la letra. Es decir, cada uno de nosotros cuando nacemos y nos dicen es un niño o es una niña, de manera inmediata no estamos de una vez insertos en la definición de lo que es niño y lo que es niña, sino que cada uno con nuestros rasgos propios citamos en ese momento lo que potencialmente otros leyeron en nosotros y dijeron era niño, era niña, ¿sí? Entonces sí es importante tener ese elemento o esa caracterización del género desde la teoría queer bien presente y de hecho pues en ese orden de ideas pensar que el género se puede transformar a partir de las narrativas vitales de cada uno. Bien, Dieguito, ¿tú tendrías algunas preguntas? No sé qué otra cuestión valdría la pena aquí conversar. Sí, justamente como en esa determinación social, ¿qué sucede si soy de cierto género, no? ¿Seré todavía considerado como parte de lo humano? Esa pregunta, yo creo, y con esa creo que podemos ir cerrando algunos elementos o ir redondeando algunas ideas, si al ser de cierto género seguimos contando para efectos de lo humano. En términos generales, uno tendería a pensar que sí, ¿cierto? Que al tener o al entrar en la coordenada del género, seríamos parte de lo humano. Pero resulta y pasa que en la práctica vemos que hay un
espacio, una brecha bastante grande, frente a la cual pues no solamente nos basta tener un género, cualquiera que sea, para poder ser aceptados como humanos, sino que adicional tenemos que cumplir ciertas condiciones para ser leídos como humanos. Y en esa discusión, en esa brecha es que se sitúa la crítica política y ética que hacen precisamente autoras como Butler, porque resulta y pasa que nos da a pensar qué pasaría si una mujer lesbiana o una mujer con capacidades diversas no puede movilizarse tranquilamente y libre de violencias por la ciudad, ¿cierto? O qué pasa si una mujer cis también es víctima de violencia callejera o es víctima de violencia intrafamiliar, ¿cierto? O qué pasa si un hombre que por hacer actividades que son generalmente asociadas con lo femenino y lo doméstico también es víctima de distintos tipos de violencia y discriminación. En ese sentido, creo yo que valdría la pena pensarnos hasta qué punto ampliar la configuración de lo que entendemos por género nos ayudaría a proponer una sociedad mucho más abierta a expandir las fronteras de lo que consideramos humano y valiosamente humano. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestros invitades, profesora Natalia Mendoza, Magíster Filosofía UIS, y Diego Suárez. Esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en este nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bien, para cerrar, me gustaría dejar con una frase provocadora. No sé, Diego, ¿tú querías compartirnos alguna de las que se encuentran en Deshacer el Género? Sí, justamente es una frase que convoca a esa lucha, ¿no? A esa resistencia del marco. Y dice: el feminismo ha afrontado siempre la violencia contra las mujeres, sexual y no sexual, la cual debería servir de base para una alianza con otros movimientos, ya que la violencia fóbica contra los cuerpos es parte de lo que une el activismo antihomofóbico, antirracista, feminista, trans e intersexual. Bien, muchísimas gracias por este espacio y por atreverse pues a preguntarse por el rol que tiene en este caso pues la filosofía y los problemas de género para efectos del reconocimiento de la vida. Muchísimas gracias a Diego y a Hernando por la conversación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.